Bueno. No, pero me interesa eso sí. ¿Los que están allí me escuchan bien? Sí, profe. Listo. Estoy grabando desde mi compu. Bueno. Entonces, nosotros habíamos dicho era que necesitábamos pues, lo que era practicar sobre ese formulario de preguntas muy estructurado que nos permitía como una caracterización del estado de salud mental del paciente. Habíamos quedado en esa exploración. Quería también hacer como unas advertencias al respecto de parte de lo que nos vamos a encontrar en las primeras sesiones. Entonces, en la primera sesión, básicamente, muchas veces hemos practicado nuestros primeros minutos, ¿vale? Pero, ¿cómo continuamos? ¿Por dónde continuamos? ¿Qué tan estructurados podemos llegar a ser? Entonces, algunos de ustedes pueden decir, no, pues yo lo dejo hablar, ¿cierto? Y voy tomando apuntes, como que voy tomando apuntes, voy registrando. Si tomamos ese camino, el camino de la no estructura, es decir, el camino de que la persona termina hablando y nosotros vamos apuntando, tenemos que verificar ciertos puntos. Por ejemplo, que la persona me dice, bueno, es que a mí me conectaron cuando nací al oxígeno. Bueno, y entonces ustedes apuntan aquí de que lo conectaron al oxígeno cuando recién nació. Detrás de eso, ¿vale? Hay una inquietud que se nos puede pasar. O sea, nosotros podemos decir, sí, que siga hablando, tal. Pero yo digo, ok, o sea que él me está hablando de alguna condición de riesgo durante el embarazo. Uno no lo conecta al oxígeno porque sí. Entonces yo necesito preguntarle si hubo algún diagnóstico, alguna condición que los médicos le hayan señalado como significativa o importante. Y en ese sentido vamos a encontrar con el diagnóstico de una hipoxia, es decir, una baja oxigenación, o una anoxia, que sería sin oxígeno. ¿Y eso a qué se puede deber? Es el síndrome del sufrimiento fetal, que es cuando con el cordón umbilical yo me estoy asfixiando, me estoy quitando oxígeno. Entonces, en ese orden de ideas, yo puedo tener un control normal, es decir, todo perfecto, pero justo en los últimos instantes previos a mi nacimiento, dejo de recibir oxígeno, así sea por pocos minutos. Eso puede ocasionar graves consecuencias para el desarrollo neurológico. ¿En qué sentido? Que podemos encontrarnos con discapacidad. Muy seguramente la condición generada como consecuencia va a ser una discapacidad. Discapacidad motora, discapacidad de lenguaje, discapacidad cognitiva. Porque nuestra calidad cerebral depende de la calidad de oxígeno que recibimos en los primeros momentos. Entonces, si nosotros vamos a dejar abierta la exploración, es importante que una vez que hayamos terminado de escuchar, por decirlo así, volver sobre los puntos que necesitamos aclarar. O sea, es muy importante que ustedes como tengan en su cabeza, ok, listo, de los antecedentes prenatales, es decir, antes del nacimiento, ¿tengo alguna duda? Es como si dividiéramos la entrevista como en 3 momentos, como si la vida de él la dividiéramos en 3 momentos. Antes de nacer, todas las dudas que tengamos, aclararlas, ¿vale? Porque de pronto ahí podemos encontrar una causa que origina el porqué del motivo de consulta. El otro elemento que también vamos a encontrar es el elemento de durante esos instantes posteriores al parto. Y ahí entonces van a venir elementos como el bajo peso al nacer, el embarazo a término, cesárea, el uso de forceps, el uso de medicamentos para favorecer, digamos, el dar a luz,
Y esas condiciones que acabamos de describir, de anoxias, hipoxias, baja oxigenación, allí está descrito. Si hay algún llamado, digamos, de atención durante esos primeros instantes, el uso de incubadora por un periodo prolongado, o el uso de incubadora, así sea por un periodo corto, pero el uso de incubadora, ¿por qué es importante eso? Porque la incubadora en últimas termina siendo un mecanismo, un dispositivo que altera la relación madre-hijo, esa diada madre-hijo. Es decir, las madres canguro tienen esa bondad y es que no se usa la incubadora, se usa una madre que destina su tiempo para tener a su bebé en el pecho, darle calor, darle afecto. El escuchar el latido del corazón, el olor de la madre, todo eso beneficia, digamos, el vínculo. Entonces, entender un poco condiciones que puedan estar allí, que puedan generar esa situación. Otro elemento importante también es el hecho de que nosotros, después del nacimiento, nos encontramos situaciones que nos exigen, que nos demandan. ¿Qué situación es la primera situación que más nos demanda a nosotros? El colegio. La relación con pares, cuando empezamos la socialización. Ahí es donde nosotros tenemos que prestar mucha atención. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros ponemos en juego nuestros recursos. Lo muy desarrollado que tengamos o lo poco desarrollado que tengamos, pero igual nos van a exigir que prestemos atención. Nos van a exigir que hay unas horas de juego, nos van a exigir aprender a escribir, a leer, a sumar, etcétera, ¿vale? Entonces, nos van a hacer el llamado, nos van a decir, por ejemplo, no, cámbialo al colegio, porque es que, entonces, él te puede decir, no, mi mamá me cambié de colegio porque creo que estaba muy académico, cosas así. Entonces, hacer énfasis sobre esos aspectos previos, pues nos ayudan a nosotros a entender en qué condiciones está el sujeto que estamos evaluando, cómo están sus funciones en últimas. Preguntamos también por su desarrollo en general, pero preguntamos por esas situaciones donde se pone en juego, digamos, ese desarrollo. Entonces, lo académico, la historia escolar es importante, la historia laboral o profesional es importante, y digamos que sobre la base de unos antecedentes heredofamiliares, personales o familiares, que era lo que, digamos, la sección anterior. Entonces, eso como para reafirmarles que tienen dos caminos, o sea, pueden irse por el asunto más estructurado de, bueno, a continuación te voy a preguntar por todo lo que pasó antes del nacimiento y empiezan a preguntarle, preguntas y respuestas. O, bueno, cuéntame en qué puedo ayudarte en este proceso de evaluación y la persona empieza a hablar. Entonces, no, mira, todo lo que tienes que saber de mí y súper colaborador, entonces, y mi mamá, y entonces yo nací, y entonces, ¿no? Todo eso puede pasar, nos puede pasar tanto el paciente que habla muchísimo como el paciente que necesita entonces direccionamiento. Por eso es muy importante entonces que nosotros recordemos durante este proceso de recolección de información que lo que estamos tratando de hacer es corroborar una hipótesis. La hipótesis que nosotros queremos corroborar está relacionada a todo el tiempo en relación con el motivo de consulta. Entonces, si yo, por ejemplo, digo, primera o la gran hipótesis, por decirlo así, si la resumimos, todas ellas para no enumerarlas, sería si su historia del desarrollo tiene algo que ver con su motivo de consulta. Entonces ahí por eso preguntamos por antes del embarazo, durante el embarazo, después del embarazo, antecedentes heredofamiliares. Lo que queremos es qué papel tiene el desarrollo, qué papel, qué rol, cómo interactúa, cómo juega esas condiciones de desarrollo, es decir, ese tipo de familia que tuvo, esas situaciones personales que vivió en el motivo de consulta actual. ¿Listo? Porque es básicamente como si hiciéramos una fotografía sin instrumentos de esta persona que nos quede muy claro en su historia clínica. ¿Listo? Vale.
Otro elemento entonces que vamos a incluirle a la evaluación es el hecho de que utilizamos instrumentos. Entonces, empezamos por el primer instrumento. El primer instrumento es la entrevista neuropsiquiátrica internacional. Entonces, yo voy a compartir pantalla desde este para que sea mucho más sencillo de que lo veamos todos, pues, incluyendo la compañera. Entonces aquí, en Google nosotros escribimos Mini salud mental y eso nos va a enviar entonces al primer resultado que tenemos aquí. Entonces, en este primer resultado lo que encontramos entonces es este. Voy a minimizar aquí. Nosotros ya habíamos colocado un estándar que cuando decíamos 30 días, ¿cierto? Es decir, ¿cómo sabemos si porque dicen el último mes, entonces ustedes dicen el último mes es diciembre, es enero, dijimos que 30 días iba a ser nuestro punto de corte. 30 días hacia atrás, si se presentaban esa sintomatología. Entonces aquí, no sé si tienen alguna inquietud, si revisaron el instrumento como para ir sobre las preguntas puntuales que tienen. Ya hemos hablado del depresivo mayor, ya hemos hablado también de síntomas melancólicos, del riesgo de suicidio, de los puntajes de riesgo de suicidio que nos pueden, que decíamos que íbamos a decir que una persona en moderado y alto, digamos que va a ser una persona que nosotros vamos a remitir a bienestar universitario, o sea, vamos a activar como el sistema de alarma. El leve, vamos a dejar un punto de corte en 5 puntos, o sea, el que está al borde de pasar a moderado, ¿sí? Como para tener ese criterio también ahí de evaluación. En el episodio hipomaníaco, nosotros, no sé si ya habíamos empezado a explorarlo, ya habíamos, creo que sí, creo que habíamos hablado de cómo entendíamos esta euforia. Poníamos el ejemplo del guasón un poco, de cómo se comportaría un bufón, básicamente, un bufón que tiene fuga de ideas. Entonces, la euforia, digamos que es una condición tanto conductual como cognitiva. En ese sentido, a nivel cognitivo, lo describiríamos como un paciente que tiene muchas ideas, pasando todo el tiempo dificultad para focalizarse en una de ellas. Entonces, digamos que en esquizofrenia nosotros podríamos encontrarnos pacientes que tengan características, porque realmente la euforia como tal no es una condición clínica, sino más bien una característica que describe. Entonces la euforia la podría compartir el maníaco, la euforia la podría compartir un bipolar en estado maníaco, la euforia la podría compartir, es un rasgo, es una característica que podríamos encontrar. Entonces, sentirse muy lleno de energía. Entonces, nos vamos al lado conductual, lleno de energía, casi un hiperactivo, que le cuesta, digamos, quedarse quieto, ¿cierto? Entonces, desde esa perspectiva, lo importante aquí es que esa sintomatología no se las daba por un consumo de sustancia o consumo de alcohol, ¿cierto? Es decir, no, yo no sé, mi amigo cuando se toma X sustancia, cambia radicalmente, o sea, se pone eufórico, se pone un poco maníaco, ¿sí? Digamos, el delirio, la característica delirante, que es cuando es otra característica clínica, pero no está aquí, sino que va hablando de lo que me decías ahorita de esquizofrenia, es más característica de la esquizofrenia el delirio, es decir, que yo esté como en otra, como si estuviera soñando, por decirlo así. Y mi sueño no necesariamente es compartido. Entonces yo estoy en mi sueño y lo estoy viviendo y... Sí, como fantasías. Entonces, dice
¿Alguna vez ha tenido un periodo de tiempo en el que se ha sentido exaltado, lleno de energía, seguro de sí mismo? Que esto le ha ocasionado problemas u otras personas han pensado que usted no estaba en su estado habitual. Y eso que le acabo de describir no se debe al consumo de alguna sustancia psicoactiva o consumo de alcohol. Entonces, sí, no. En este momento se siente exaltado, eufórico, lleno de energía. ¿Ha estado usted alguna vez persistentemente irritado durante varios días, de tal manera que tenía discusiones, peleaba o le gritaba a personas fuera de su familia? ¿Ha notado usted o los demás que ha estado más irritado o que reacciona de una manera exagerada comparado con otras personas en situaciones que incluso usted creía justificadas? Entonces aquí marcamos si no o si sí. Todo lo que está en verde son criterios del episodio tipo maníaco. Más que nada sería maníaco. En este momento se siente excesivamente irritable, no sí. Entonces, si de 1B o de 2B, sí explorar solamente el episodio actual. En este momento, que son las de este momento A, B, bueno. Las flechas significan que cuando se marca, si tú, por ejemplo, te da aquí que no, significa entonces que pasas a la siguiente letra, o al siguiente módulo, no continuarías. Por eso no es guiarte con que la flecha está en no o en sí, sino guiarte porque dónde está ubicada la flecha. Porque el otro día, no recuerdo cuál estudiante fue el que dijo, profe, pero las flechas casi siempre están en no. Entonces, si marca no, pues no, al siguiente módulo. Y había un ejemplo, creo que más arriba está el ejemplo, donde la flecha está en sí. Entonces, realmente es lo importante que tú identifiques que si marcaste no y ese arriba tiene flecha, te vas al siguiente módulo. Siguiente módulo es que si estás en B, te vas entonces a C. Es como no con el diferente y los demás como que Ajá, exactamente. Es básicamente como si tuvieras esto verde aquí, como si fuera la punta del iceberg. Es como lo más notorio del diagnóstico. Profe, ¿Sí? profe, pues yo me hacía una pregunta, ¿qué tal que un paciente responda, o sea, porque no quiere que uno sepa la verdad o a veces la gente ni siquiera se considera si me dice mentiras? Entonces, esa cosa, ¿cómo quedaría esa prueba mal hecha? Un mal diagnóstico. Pues eso no se da. Sí, sí, quedaría un mal diagnóstico, porque realmente o sea, todo instrumento depende del evaluador. Digamos que el instrumento no es el que, y pues con esa pregunta que tú haces, pues digamos que es muy importante a veces caer en cuenta de eso, que a veces creemos que porque aplicamos un instrumento, pues ya es como la panacea, ¿no? Es como el todo, y se nos olvida que somos nosotros quienes hacemos el proceso. Entonces, entonces, normalmente uno que sí hace, uno dice, bueno, yo apliqué, pasé esta entrevista, hubo algunas preguntas donde el paciente me decía que no, y yo no estaba muy segura de si en realidad era no. ¿Por qué? Porque, digamos, tú tienes una historia clínica que te ayuda a entender si ese no que te está diciendo es cierto, por decirlo de alguna forma, o falso. Ese rapport es importante, digamos que si yo al principio de la entrevista, y no me refiero a la entrevista, estas entrevistas estructuradas que tenemos acá, a la entrevista que hacemos en la consulta, si padecer una enfermedad mental para este paciente es un estigma. Si para este paciente, digamos, decir que en su familia hay antecedentes de salud mental, si él o algún familiar cercano lo está padeciendo, ¿cómo se refiere a su enfermedad? ¿La nombra o le dice Nutella, un helado? Le cambia el nombre de alguna manera como si fuera comida, como si fuera cualquier cosa. Estoy poniendo un ejemplo, pues, no es que el paciente dice Nutella, entonces no es como en ese sentido, pero sí es importante cómo se refiere él, cómo se posiciona delante de su enfermedad. Bien, visto así, entonces,
es algo similar a lo que les mencionaba, creo que en clases anteriores, donde el paciente, digamos, ante el uso y abuso de sustancias psicoactivas nos dice que no consume. Y tenemos un motivo de consulta por consumo, remitido por alguien. ¿Bien? Eso es, digamos que es un caso así como muy exagerado, pero es como en el sentido de, ese es el tipo de labor que nosotros hacemos. En el sentido de que observamos dientes, observamos ojos, piel, ¿vale? Entonces ahí lo que les decía, bueno, no es que se deben exponer a ir a revelarse de gente que consume para aprender cómo se ven, sino que sin correr ningún peligro, si ustedes dicen, bueno, es que yo voy a empezar a atender a un paciente y tengo la sospecha de, pues empezar a informar un poco por características de consumo y mirar si las presenta. Porque las preguntas son, como tú señalas, de autorreporte, o sea, la persona te informa, te reporta, de reporte. Porque incluso nosotros no pasaríamos, porque autorreporte sería que le dejamos el instrumento y la persona la contesta. Digamos que eso no sería, este no es un instrumento así. ¿Por qué? Porque dice qué hacer en cada situación. Entonces la persona dice, bueno, si yo no quiero que me descubran, entonces voy a marcar no, y pues en esa sí. El asunto es responder honestamente. Digamos, él dice que no, pues que no, por ese motivo de consulta. Y pues uno ve como la estrategia que usted dice, como los ojos, todo eso, uno que escribiría en el reporte. Ok. Tú, digamos, en lo que marcas aquí, lo marcas es tu criterio, no tiene el paciente respondido. Pero si el paciente dice, no, yo no consumo, por ejemplo, entonces ella puede marcar que sí, ¿vale? Y colocar que, pues como un recordatorio para ti, para que en el informe se pueda referir eso, como hallazgo objetivo. ¿Cuál es el hallazgo objetivo? El paciente refiere que no consume, sin embargo, hay algunos objetivos que yo veo en él, bien, esto. Por lo tanto, la interpretación, el hallazgo objetivo es que consumo. Bueno, muy bien. De eso se trata, que estén ahí, que estén presentes. Entonces, tenemos, por ende, esto verde va a ser siempre como lo que vemos del diagnóstico. Por eso cuando tú dices un tip, pues como por no decir, tips cuando uno tiene poco tiempo y muchos pacientes. Reconocer o identificar lo que está marcado en verde. Es decir, digamos, quiero yo saber si tiene depresión mayor, entonces recuerdo cuáles son los criterios característicos de la depresión mayor. Me voy a la partecita subrayada verde, esos serían los dos criterios característicos. Bien, para hacer una exploración, de pronto no, es que no tengo internet donde estoy, no pude descargar la entrevista neuropsiquiátrica, pero recuerdo cuáles son los criterios diagnósticos característicos definitorios de cada de los principales diagnósticos. Pues bien, yo con eso me puedo defender, que sea como para decir, bueno, frente a los más característicos, a los más reconocidos, no encontramos la presencia de ninguno, o sea, es un paciente sano. Bueno, entonces aquí, durante el tiempo en el que se sentía exaltado, lleno de energía, irritable, lo toqué, sentía que podía hacer cosas que otros no podían hacer o que usted era una persona especialmente importante. Necesitaba dormir menos, sentía descansado con pocas horas de sueño. Hablaba usted sin parar tan deprisa que los demás tenían dificultad para entenderlo. Ustedes empiezan a decir, ah, que cosas con así, ¿no? Gente que puede tener o cumplir, donde entonces nosotros podríamos, bueno, cumple estos, vamos a mirar si cumple estos. Pero también eso es como, también depende de dónde venga la persona. Eso que dijiste es súper importante. Porque mi papá tiene, digamos, amigos que son del Cauca y ellos hablan súper rápido y uno no entiende. Entonces también depende mucho del sociocultural también.
Así es. ¿Escucharon lo que dijo la compañera? No, ¿No? no, no, casi no se le escucha lo que ella habla. Estaba hablando de la procedencia, Bueno, ¿no? yo te la repito, que es muy importante que nosotros, por ejemplo, el hablar muy rápido, que hablaba usted sin parar o tan deprisa que los demás tenían dificultad para entenderle. Siempre y cuando la persona del lugar del que proviene, eso sea normal. ¿A qué nos referimos? Características culturales, sociales, donde es típico hablar rápido, ¿no? O sea, todo, cada como que, pero si tú lo extraes de ese contexto cultural y lo pones en el nuestro, donde hablamos lento, entonces el que habla así, él lo percibe como algo normal, de su contexto, de su cultura, pero la nuestra va a ser tildado de verborreico, o sea, no se puede controlar, habla demasiado rápido, etcétera. ¿Bien? Entonces, eso que acaba de decir la compañera es súper importante. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros juzgamos desde el lugar en el que estamos. Y a veces, entonces uno dice, no, es que esa mamá es una maltratadora. ¿Por qué? Ah, porque es que habla durísimo, le grita a la niña todo el tiempo, nos habla duro a todos, nos habla durísimo. Y resulta que el contexto cultural desde el que proviene, todo el mundo habla así, ¿no? Todo el mundo habla de los golpes, habla duro, habla fuerte. Son bruscos, y uno todo delicado acá, ¿no? Porque es de aquí. Entonces, uno dice, es violenta, es agresiva. Entonces, es siempre tener presente de dónde viene el paciente, ¿vale? ¿Cuál es su contexto, su cultura? Porque si eso es normal allá, yo tengo que juzgar qué tanto se ha desviado de su patrón cultural. ¿Bien? Porque si no, nosotros vamos a tener un umbral de sensibilidad muy bajo. ¿A qué me refiero con eso? Que si yo estoy habituado a que me hablen golpeado, a que me hablen duro, pues si yo veo a alguien que me habla duro, pues me da igual. Pero como yo no estoy habituado a eso, mi umbral, mi tolerancia es muy bajita. Cualquiera que me hable duro, de una vez le digo, no me hables así. ¿Sí? Y el asunto es, que no hay ningún problema, se habla en este contexto así. ¿Listo? Por ende es súper importante eso, porque por eso pueden salvar vidas. Y literalmente es así. Ustedes son los últimos en decidir si retiran a un niño de su madre o no, con pocos meses. Y ustedes pueden decir, lo retiramos porque está hablando muy duro. Es muy complicado, ¿vale? Es muy complicado. Y ahí digamos que podemos hacer énfasis en decir que una madre que tiene un buen vínculo, ¿cierto? Si tiene un buen vínculo, eso es lo que nos importa. Ah, no, que la condición de salud, pues que no tiene suficientes recursos económicos para darle de comer. Bueno, tenemos demasiadas personas en una comunidad, es decir, de donde proviene esa mujer que habla tan fuerte, que habla tan duro. Muchos de esos niños también están en desnutrición. Y están en desnutrición no porque la madre no sea una irresponsable, sea una negligente. No es por esa condición, es la condición del país, económica, cultural, social, etcétera. Y lo que vamos a cuidar nosotros, entonces, no vamos a retirar el niño y dejarlo aquí en Cali, sino que podríamos buscar un lugar donde se le dé la nutrición cerca de donde vive, porque la madre pueda ir en lanchita y visitarlo hasta que se recupere su condición nutricional y vuelva otra vez con la madre, porque no es una mala madre, ¿sí? Pero no tiene los recursos, exacto. ¿Vale? Entonces, visto así, tenemos una condición de salud que vamos a explorar y que tenemos siempre que poner en la justa medida. En la justa medida en comparación con el grupo al que pertenece ese paciente. ¿De dónde sabemos esa información? Acabamos de hacer una historia clínica. O sea, acabamos de decir, usted dónde nació, usted, cuál es su familia, cuál es su historia, ¿cierto? Hacemos ese énfasis por esas razones. Estaba tan activo, tan inquieto físicamente que los demás se preocupaban por usted. Quería involucrarse en actividades tan placenteras que ignoró los riesgos o consecuencias. Se embarcó en gastos de controlados, cuando imprudentemente mantuvo actividades sexuales indiscretas. Bien.
Todos estos elementos hacen parte de la categoría de manía. Entonces, duraron estos síntomas al menos una semana y le causaron problemas que estaban fuera de su control en casa, trabajo, escuela. ¿O fue usted hospitalizado a causa de estos problemas? Entonces, si no, sí, es codificó no el D4. Entonces, es un hipomaníaco, entonces vamos a mirar si es actual, pasado, especificar si es actual o pasado, y si es maníaco, codificar si es actual o pasado. Básicamente todo el énfasis se da sobre la base del tiempo. Durante el tiempo en que se sintió exaltado, usted notó que, ¿bien? Visto así, entonces nosotros tendríamos o una persona en estado maníaco o una persona que no está en ese estado, es decir, con una baja manía, una baja exaltación. Ok, luego, trastorno de angustia. Este es uno de los más frecuentes, mejor dicho. Dice, en más de una ocasión tuvo una crisis o ataques en los cuales se sintió súbitamente ansioso, asustado, incómodo o inquieto. Bueno, si estamos entrevistando a una mujer, entonces lo cambiaríamos por ansiosa, asustada, vale, no vayan a ser así, pues tan, incluso en situaciones en las cuales la mayoría de las personas no se sentirían así, sino de una, pum, nos vamos para el siguiente diagnóstico. Si no, sí, seguimos con el siguiente. Estas crisis o ataques alcanzan su máxima expresión en los 10 minutos. Entonces, ¿han tenido crisis? Crisis de angustia. No, sí, vale. Exploramos, vamos a seguir por si hay alguna duda. ¿Alguna vez estas crisis o ataques ocurrieron de una manera inesperada o espontánea o ocurrieron de forma impredecible o sin provocación? ¿Ha tenido una de estas crisis seguida por un periodo de un mes o más en el que temía que otro episodio recurriera o se preocupaba por las consecuencias de la crisis? Durante la peor crisis que usted puede recordar, ¿sentía que su corazón le daba un vuelco, latía más fuerte o más rápido? ¿Sudaba o tenía las manos húmedas? ¿Tenía temblores o sacudidas musculares? Recuerde, durante la peor crisis que usted pudo recordar, ¿tenía sensación de ahogo o un nudo en la garganta? ¿Notaba dolor o molestia en el pecho? ¿Tenía náuseas, molestias en el estómago o diarreas repentinas? ¿Se sentía mareado, inestable, aturdido o a punto de desvanecerse? ¿Le parecía que las cosas a su alrededor eran irreales, extrañas, indiferentes? ¿O no le parecían familiares o se sintió fuera o separado de su cuerpo o de parte de su cuerpo? ¿Tenía miedo de perder el control o de volverse loco? ¿Tenía miedo de que se estuviera muriendo? ¿Tenía alguna parte de su cuerpo adormecida o con hormigueos? ¿Tenía sofocaciones o escalofríos? ¿Trastorno de angustia de por vida? Si es 5 es igual a no, esta de aquí. Codificó sí en alguna de las respuestas de 4, de todas las alternativas. Sí, pasará el P1. Entonces, todo ese tipo de decisiones, pero es que ustedes no la hagan ahí con el paciente porque se pueden confundir, ¿no? Y demorarse. Termina de explorar esto hasta aquí. Seguiríamos entonces con esta última pregunta. Así no sea necesario porque como no hemos hecho este proceso que tenemos acá, entonces en el pasado mes tuvo esta crisis en varias ocasiones, 2 o más, seguidas de miedo persistente a tener otra. ¿Sabes si las relaciones tienen que ver con fobias específicas? Con fobias específicas. Mira, ahorita, digamos que lo que son los trastornos de ansiedad que estarían como englobados aquí, vamos a mirar que el instrumento explora algunos de ellos. La idea es que si, por ejemplo, el paciente nos dice claramente cuál es el estímulo desencadenante, digamos, de esa angustia, entonces nosotros digamos que ya tendríamos un diagnóstico mucho más aproximado. Entonces ya nos haría las preguntas de abajo. Exactamente. Solo el asunto es siempre
yo no sé si escucharon, que si el paciente tiene una fobia específica. Entonces estábamos Profe, ¿quién está hablando? Es que no vi. Hola, ¿Se ve? no sé. Porque como estoy compartiendo pantalla, ustedes son los que me dicen si se ve o no se ve. No, profe, que sí, o sea, que sí podías repetir la pregunta de la compañera y que quién la preguntó. Vale. Mira, la pregunta que ella hacía, ¿tu nombre cuál es? Natalia Zúñiga. Natalia Zúñiga, ¿vale? Entonces, la compañera decía con relación a las fobias en particular. Entonces, estábamos en esta parte de la exploración de los trastornos de angustia y digamos que esta es una gran categoría que engloba fobias específicas. En ese sentido, estos trastornos de ansiedad general, digamos que van a estar focalizados de manera que podamos mirar como la gran categoría, que sería el trastorno de angustia, pero si el paciente ya nos empieza a hablar de un estímulo en particular, es decir, de, no sé, las arañas, tiene una fobia por las arañas o los insectos, etc., entonces el diagnóstico va a ser mucho más específico, mucho más puntual. Porque finalmente la desensibilización o el mecanismo que vayamos a tomar de intervención posteriormente, pues se va a focalizar y es mucho más fácil, digamos, de saber cómo tratar algo cuando sabemos qué es lo que está pasando, a qué es a lo que se está teniendo dificultades. Entonces, nosotros vamos explorando todo esto y vamos entendiendo un poco que estas crisis, ¿vale? Estos elementos que están aquí, o sea, la peor crisis que usted pudo recordar, se debió a la araña, ¿no? O se debió a la cucaracha, o se debió al estímulo que lo desencadenó, ¿vale? Pero aquí se explora con una exploración general. Digamos que no vamos a decir, creo que el único especializado que tenemos aquí es de fobia social, como la agarofobia, estar con otros, ver que otros te vean, me miren, etc. Ese sí tiene su propio lugar aquí, pero los demás no. O sea, aquí este lo tiene, por ejemplo, para explorar los de insectos, fobias a los insectos, a la noche, a los monstruos, etc. Entonces, en ese sentido, tomaríamos esta exploración y lo único que haríamos sería decir que, bueno, este trastorno de angustia se desencadena es por esta fobia en particular, o sea, este monstruo, este insecto, etc. En ese orden de ideas, pues vamos a... Esa era la pregunta que hacía Natalia. Agorafobia. Entonces, la agorafobia se ha sentido particularmente incómodo o ansioso en lugares o situaciones donde podía tener una crisis o ataque, o síntomas de una crisis como los que acabamos de discutir, o situaciones donde no dispondría de ayuda o escapar podría resultar un tanto difícil, como estar en una multitud, permanecer en fila, estar solo fuera de casa, permanecer solo en casa, viajar en autobús, tren o automóvil. Si no, entonces rodeéis con un círculo no en F2. Entonces aquí de una vez hacemos esto. Supongamos que sí. Entonces, mira que la flechita todavía no está como ahí, como que hay que explorar. Teme tanto estas situaciones que las evita, sufre en ellas o necesita ser acompañado para enfrentarlas. Pues si aquí no digo que no, pues no tiene sentido que yo le pregunte eso. Si aquí digo que sí, tiene sentido. Entonces sería una agorafobia actual. Si dice que sí a esto. Aquí son ya decisiones, entonces como no hay preguntas, podemos seguir. Para que luego ustedes se vuelvan aquí y revisen. Pues, igual si ya han practicado y los tienen más claros, pues de una lo pueden contestar. Fobia social, el trastorno de ansiedad social. En el pasado mes tuvo miedo o sintió vergüenza de que lo estén observando, de ser el centro de atención, a tener una ubicación.
incluyendo cosas como el hablar en público, comer en público o con otros, el escribir mientras alguien me mira o el estar en situaciones sociales. ¿Piensa usted que este miedo es excesivo o irracional? ¿Teme tanto estas situaciones sociales que las evita sufrir en ellas? ¿Este miedo interfiere en su trabajo normal o en el desempeño de sus actividades sociales? ¿Pues la causa de la intensa molestia? Y ya vamos cómo se ve. Por cada no, ya nos podemos ir. ¿Vale? No quiero solo para que si hay alguna duda en lo que estamos leyendo aquí, tengamos presente. Trastorno obsesivo compulsivo. Hay varias personas que están interesadas en él. Hay una película que se llama Mejor Imposible, muy buena. Top, es con Jack Nicholson. Para que si quieren mirar una buena representación de Top. Este último mes ha estado usted molesto con pensamientos recurrentes, impulsivos o imágenes no deseadas, desagradables, inapropiadas, intrusas o angustiosas. Por ejemplo, la idea de estar sucio, contaminado, o tener gérmenes, o miedo de contaminar a otros, o temor de hacerle daño a alguien sin querer, o temor que actuaría en función de algún impulso, o tiene temores o supersticiones de ser el responsable de que las cosas vayan mal, o se obsesiona con pensamientos, imágenes, o impulsos sexuales, o acumula colecciones sin control, o tiene obsesiones religiosas. Entonces, al profe es que cuando yo me subo al bus, digo, ¿será que guardé el celular? Y entonces abro la maleta y miro. Y luego al rato, ¿será que lo guardé? Y volví a abrir la maleta y volví a miro. Ese tipo de ideas son obsesivas, ¿sí? Entonces, esto que está en mayúscula es para nosotros. ¿Qué nos advierten a nosotros? ¿Qué nos dicen ahí? Pero pilas, ¿no? O sea, no toda persona es obsesiva. No incluye preocupaciones excesivas por problemas de la vida cotidiana. Pues si estás sin empleo, si tienes tu mamá enferma, pues vas a tener esa idea todo el tiempo contigo. No incluir obsesiones directamente relacionadas con trastornos de la alimentación, conductas sexuales, problemas patológicos relacionados con el juego, el escobo, el abuso de drogas, porque el paciente pudiera derivar placer de la actividad y pudiera querer evitarla simplemente por las consecuencias negativas. Entonces, ¿qué es en último lo que nos están diciendo acá? Tener en cuenta que el obsesivo compulsivo no es por situaciones donde uno estaría muy preocupado, muy obsesivo en relación con lo que le está pasando en su vida. Y por el otro lado, el hecho de si el consumo de sustancias, el juego, o sea, las adicciones en general, tienen su propio lugar, su propio lugar. Entonces, esto es pensar el trastorno obsesivo compulsivo sin otros asuntos de trastornos sexuales, trastornos alimentarios, exclusivamente un obsesivo compulsivo. Esos pensamientos volvían a su mente aún cuando trataba de ignorarlos o de librarse de ellos. ¿Cree usted que estos pensamientos son producto de su propia mente y que no son impuestos desde el exterior? En el pasado mes, ¿ha hecho usted algo repetidamente sin ser capaz de evitarlo, como lavar o limpiar en exceso? Contar y verificar las cosas una y otra vez, a repetir, coleccionar, ordenar las cosas o realizar los rituales prestigiosos. Para las obsesiones, ¿cree usted que estos pensamientos son productos de su propia mente y que no son impuestos desde el exterior? Compulsiones, repetir, coleccionar. También me dicen que si responde no a la chica, se paga. Si responde no, pues nos vamos a H4. Una vez aquí. Que yo puedo ser un trastorno compulsivo, pero no obsesivo. ¿Cierto? Es como el último que me están diciendo acá. Codificó sí en H3 o en H4. ¿Reconoce usted que estas ideas obsesivas o actos compulsivos son irracionales, absurdos o excesivos? Estas obsesiones o actos compulsivos interfieren de manera significativa con sus actividades cotidianas, su trabajo,
relaciones sociales, preocupan más de una hora diaria. Este silencio opcional es bueno que lo exploren porque el obsesivo, el estrés postraumático, pues en nuestro país, digamos que es como pan de cada día. Entonces, ¿por qué? Porque cualquier trauma puede desencadenar este tipo de reacción de estrés, ¿vale? Entonces, en ese orden de ideas, vamos a decir, ha vivido, ha sido testigo de un acontecimiento extremadamente traumático en el cual otras personas han muerto u otras personas o usted mismo ha estado amenazado de muerte por su integridad física. Ejemplos: accidentes graves, atracos, violaciones, atentados terroristas, ser tomado rehén, secuestros, incendios, descubrir un cadáver, una muerte súbita de alguien cercano a usted, una guerra, una catástrofe natural. Entonces, si ustedes miran, pues van a encontrar que hay variedad de rasgos o características que nosotros podríamos presentar en nuestro país. O sea, esto digamos que uno dice, bueno, no sé, en otro país quizás suena raro preguntarlo, pero en el nuestro se normalizó, ¿no? Es como algo cotidiano que puede emerger. Sobre todo si hay, pues, dentro de la historia clínica ustedes lo encontraron, ¿no? Encontraron la persona ha sido víctima de algún tipo de trauma. En el último mes, dice, durante el pasado mes ha revivido el evento de una manera angustiosa. Lo ha soñado, ha tenido imágenes vividas, ha reaccionado físicamente, ha tenido memorias intensas, como flashback, como si uno se quedara atrapado en su memoria. En el último mes, ¿ha evitado usted pensar en este acontecimiento o en todo aquello que se le pudiese recordar? ¿Ha tenido dificultad recordando una parte del evento? ¿Ha disminuido su interés en las cosas que lo agradaban con las actividades sociales? ¿Se ha sentido usted alejado o distante de otros? ¿Ha notado que sus sentimientos están adormecidos? ¿Ha tenido la impresión de que su vida se va a aportar debido a este trauma o que va a morir antes que otras personas? Verificó sí en 3 o más. Entonces, solo con 3 aquí. Y sí o si no. Y si no, pues nos vamos. Durante el último mes, ¿ha tenido usted dificultad para dormir? ¿Ha estado particularmente irritado de verdad a través de coraje? ¿Ha tenido dificultad para concentrarse? ¿Ha estado nervioso o constantemente en alerta? ¿Se ha sobresaltado fácilmente por cualquier cosa? Codificó sí en 2 o más respuestas de interés. No. En el transcurso de este mes he perdido. Bueno, sí, y 3. En el transcurso de este mes he tenido estos problemas en su trabajo, pues sus actividades sociales han sido causa de gran ansiedad. En eso sí se pregunta si eso, o solamente nos hace la pregunta. En eso. Aquí. Al rival verde, si digamos responde Aquí. arriba. O sea, digamos la parte verde, si ya responde que no, entonces se pasa. O sea, Ah, sí, sí, no. como dicen en el último momento. Sí, ya, o sea, si marcó aquí que no, nos vamos. Y si marcó aquí que no, nos vamos. Basta con solo responder a cualquiera de las dos con un no. ¿Ha vivido así el testigo de? No, listo. No sé. ¿Vale? Yo sé que es confuso porque como estoy explorando todo. Como en un último momento. Bueno, sí, cuando en alguna de estas dice que sí a cualquiera de las dos, entonces ya ponemos el acento y empezamos a explorar. Porque los diagnósticos, o sea, lo que está en verde, que es como de la punta más visible, es donde nosotros decidimos si seguimos explorando, o sea, si vemos todo el iceberg o no. Si en la punta decidimos que no, es porque la flechita estuvo colocada en la respuesta que dio. O sea, si dijo sí y arriba está la flechita, no fuimos de ahí. Si dijo no y arriba está la flechita, no fuimos. Seguimos al siguiente módulo, seguimos a la siguiente letra. ¿Vale? Entonces, con eso digamos que tenemos un amplio espectro de consulta importante.
El abuso y dependencia del alcohol. Esta es por cada sustancia, en este caso es alcohol, pero la de más abajo es de sustancias psicoactivas. Por cada sustancia se ve un papelito de estos. Aparte, vamos a ver a qué sustancia, con qué sustancia hay abuso y dependencia. Entonces, en los últimos 12 meses, ha tomado 3 o más bebidas alcohólicas en un periodo de 3 horas en 3 o más ocasiones. Ustedes dirán, profe, pues en una rumba, en una fiesta, pues no. Vale, pero incluye las fiestas, ¿no? En los últimos, no, sí me la paso de fiesta, bueno, pues tenés problemas del alcohol, o, bueno, ¿vale? Los últimos 12 meses ha tomado 3 o más bebidas alcohólicas en un periodo de 3 horas en 3 o más ocasiones. O sea, 3 cervezas, ahí dan mis 3. Durante un periodo de 3 horas, ¿vale? Si no, pues nos vamos. Sí, sí. Entonces, en los últimos 12 meses, necesitaba beber más para conseguir los mismos efectos que usted cuando comenzó a beber. Cuando reducía la cantidad de alcohol que entraban sus manos, sudados, bebía para evitar esos síntomas o para evitar la resaca y no pretendía de su versión en presión. Entonces, ¿cómo así que cuando reducía la cantidad de alcohol, como decir el guayabo? ¿O no? No, digamos que tú estás habituado a un consumo de cada 3 horas, casi que cada 3 horas más o menos, te estás tomando 3 copitas, más o menos. Estás habituada a esa cantidad. Resulta que empezaste a disminuir la cantidad porque te quedaste sin empleo, no te puedes comprar todo. Entonces disminuye tu dosis, por decirlo así, de alcohol. Entonces, cuando empezabas a notar los síntomas que se generaban por disminuir el consumo, entonces buscas consumir a como el lugar. Ese es lo que están describiendo aquí. Digamos que te preguntan, en los últimos 12 meses, ¿necesitaste beber más para conseguir los mismos efectos que tu cuerpo se habitúa? Cuando reducía la cantidad de alcohol, temblaban sus manos, sudaba, se sentía agitado, bebía para evitar esos síntomas o para evitar la resaca. Durante el tiempo en el que se bebía alcohol, acababa bebiendo más de lo que en un principio había planeado. Ha tratado de reducir o dejar de beber alcohol, pero ha fracasado. Los días en los que bebía empleaba mucho tiempo en procurarse alcohol, en beber y en recuperarse de sus efectos. O sea, prácticamente, tu día es gran parte tomar y recuperarte de la tomada que estaba bebiendo. Pasó menos tiempo trabajando, disfrutando de esos pasatiempos, estando con otros de consumo de alcohol. Continuó bebiendo a pesar de saber que esto le causaba problemas de salud físicos o mentales. Pues con esto codificó 103 o más respuestas de JK2. Sí, sí, entonces hay una dependencia de alcohol actualmente. Ahora vamos a ver si hay abuso de alcohol. Las preguntas de abuso son, en los últimos 12 meses, ¿ha estado usted varias veces intoxicado, embriagado o con resaca en más de una ocasión cuando tenía una responsabilidad en la escuela, trabajo o casa? ¿Y esto le ocasionó algún problema? A cualquier pregunta que se le haga, si responde sí. No, es que le pregunté 3 preguntas. Es decir, ¿ha estado usted varias veces intoxicado? Esa es una pregunta. Embriagado o con resaca en más de una ocasión, cuando tenía otras responsabilidades en escuela, trabajo o casa. Y esto le ocasiona algún problema. A cualquiera que diga que sí, con que diga sí a alguna de ellas, sí. Es lo que dice aquí en mayúsculas. ¿Ha estado intoxicado en alguna situación en la que corría un riesgo físico? Por ejemplo, conducir un automóvil, una motocicleta, una embarcación, utilizar una máquina, etcétera.
ha tenido problemas legales debido a su uso de alcohol, por ejemplo, un arresto por perturbación del orden público. ¿Ha continuado usted bebiendo a pesar de saber que esto le ocasionó problemas con su familia u otras personas? Pues, dependencia no necesariamente hay abuso. Bien. Por lo tanto, los preguntamos aparte, pero la idea es, lo que estamos explorando es el abuso y la dependencia del alcohol. Ahora, trastornos asociados al uso de sustancias psicoactivas no alcohólicas. Y aquí es donde les decía que necesitamos por cada sustancia no alcohólica un instrumento, ¿vale? Pero una hojita de estas, independiente. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice, ¿no? ¿Cuáles son las drogas como más utilizadas? ¿No? Entonces, las estimulantes, los alucinógenos, las inhalantes, la marihuana, los tranquilizantes y otras sustancias. Y si no está ahí, ¿cuál otra sustancia? ¿Vale? ¿Cuáles son las sustancias más utilizadas? Entonces, en últimas es, ahora le voy a enseñar o le voy a leer una lista de sustancias ilícitas o medicinas. En los últimos 12 meses tomó alguna de estas sustancias en más de una ocasión para sentirse mejor o para cambiar su estado de ánimo. Entonces, en resumidas cuentas, ¿cómo sería esta parte del instrumento? Yo le diría que le voy a leer una lista de sustancias ilícitas y médicas y él me diga cuáles de ellas consume con frecuencia. Entonces, en los estimulantes, anfetaminas, speed, cristal, ¿vale? Leo, paso todo esto. Y si hay alguna otra sustancia, pues no hay. Pero especificamos entonces las más usadas. Si yo, por ejemplo, empiezo cocaína, entonces sí, cocaína. Entonces yo puedo marcar cocaína, hacer un circuito. Heroína, LSD, ¿no? Bueno, llamar eso marihuana, hachís, etc. Lo marcamos, entonces decimos, ya sabemos cuáles son las drogas que utiliza. Ahora le vamos a empezar a preguntar. En los últimos 12 meses, ¿tomó alguna de estas sustancias en más de una ocasión para sentirse mejor o para cambiar su estado de ánimo? Si sí o si no. Si no, pues nos vamos de ahí. Si sí, continuamos. Normalmente cuando hay uso, normalmente se toma para cambiar su estado de ánimo. Si existe uso recurrente sucesivo de sustancias o drogas, especifique la clase de droga que va a ser explorada en la entrevista a continuación. Entonces, si nos da solo una droga, entonces vamos a explorar, por ejemplo, no, listo, solo pegamento, entonces vamos a explorar pegamento inhalantes. Solo la clase de droga más utilizada es explorada, cada droga es examinada individualmente. Bueno, yo de entrada les había dicho que sacáramos pues, por cada droga. A mí particularmente me gusta esta última opción, o sea, saber como que, cuál es el comportamiento adictivo en relación a cada droga. ¿Por qué? Porque entre más uno específico sea, pues mejor. Entonces ahí ustedes pueden elegir qué es lo que quieren explorar. Ah, no, profe, es que solo tengo una copia y ya, y no más. Bueno, listo, entonces podemos resumir entonces qué hicieron con la clase de droga más utilizada. Es decir, no, consume 3, consume 2, consume 5. ¿Cuál es la que más consumes? ¿Cuál es la que más consumes? Entonces, normalmente la más barata y la que genera más efectos es la consumida. Entonces, ahí, ¿dónde está? El popper, bueno, pero no está buscando el hachís. Bueno, considerando su uso de, entonces de una vez le ponemos el nombre, no, listo, usted dice que consumía hachís. Considerando el su uso de hachís en los últimos 12 meses, ¿ha notado que usted necesitaba utilizar una mayor cantidad de hachís para obtener los mismos efectos que cuando comenzó a usarla? Pero por un chiste, pero cuando dice hachís, que le digan salud. Pero,
Comenzó a usarla, no, sí. Cuando redujo la cantidad o dejó de utilizar hachís, tuvo síntomas de abstinencia, dolores, temblores, fiebre, debilidad, diarrea, náuseas, sudoración, palpitación, dificultad para dormir o se sentía agitado, ansioso, irritable o deprimido. Utilizó algunas de las drogas para evitar enfermarse, los síntomas de abstinencia o para sentirse mejor. ¿Ha notado que cuando usted usaba hachís, terminaba utilizando más de lo que en un principio había planeado? ¿Ha tratado de reducir o dejar de tomar hachís, pero por el pasado? Los días que utilizaba hachís, empleaba mucho tiempo, más de 2 horas, en obtener, consumir, recuperarse de sus efectos o pensando en drogas. Pasó menos tiempo trabajando, disfrutando de pasar tiempos estando con la familia o amigos debido a su uso de drogas. Ha continuado usando hachís, a pesar de saber que esto le causaba problemas mentales o de salud. Vale. Bien. Entonces aquí llegamos a la dependencia de sustancias actuales. De hecho, estamos haciendo una investigación sobre chemsex, consumo de sustancias psicoactivas en homosexuales, en hombres que tienen sexo con hombres. Y otra es el uso de marihuana para el manejo de síntomas depresivos. Que a veces la gente dice, no, voy a consumir marihuana porque no puedo con mi sentimiento. Considerando su uso de hachís en los últimos 12 meses, pues mira que aquí es la dependencia de cada uso. Es muy parecido a lo de alcohol, solamente que con la droga no alcohólica. Ha estado intoxicado con resaca a causa de la hachís en una ocasión cuando tenía otra responsabilidad en la escuela, en el trabajo, en el lugar. ¿Eso le ocasionó un problema? ¿A cualquiera que diga que sí? Sí. Ha estado intoxicado con hachís en alguna situación en la que corre un riesgo físico, por ejemplo, cuando maneja bicicleta, ¿sí o no? ¿Ha tenido algún problema legal debido a su uso de drogas, por ejemplo, un arresto o perturbación de orden público? ¿Ha continuado usando el nombre de la droga que ha continuado usando hachís a pesar de saber que esto le causaba problemas con su familia de otras personas? Porque cuando combinan las drogas, digamos, el alcohol con Las exploramos igual, así vamos pasando. Exploras preguntas por alcohol y luego preguntas por la otra droga por separado. Yo me imagino que tu pregunta tiene que ver con la interacción entre los fármacos y cómo esto, digamos que va a alterar el comportamiento. Ahí es importante lo mismo que como decíamos ahora de precisar cuál es la droga que consume, mirar entonces si estos efectos del consumo de alcohol más la sustancia psicoactiva puede ayudar a explicar el motivo de consulta. Y nos toca leer mucho sobre esos mecanismos de interacción, para poder nosotros decir que lo que estamos escribiendo, observando, evaluando, como resultado del proceso de evaluación, una de las posibles causas de explicación sea la interacción entre el alcohol y la droga que esté tomando. Pero sí, prácticamente esto de la evaluación nos pone a nosotros a estudiar siempre, porque no como que, digamos, no sé, tuviste un paciente que tenía depresión, entonces aprendiste sobre depresión, porque leíste sobre eso, luego tienes otro sobre discapacidad, pues, pues sí, una- llegamos al lugar pornográfico. Bueno, la meta de hoy es tratar de cubrir este instrumento. Entonces, trastornos psicóticos. Entonces, nos dice a nosotros en mayúsculas, es decir, eso es para instrucción a nosotros. Pida un ejemplo para cada pregunta contestada afirmativamente. Codifique sí, solamente para aquellos ejemplos que muestran claramente, ¿vale? Claramente, una distorsión del pensamiento o de la percepción. O si no son culturalmente apropiados antes de codificar. Investigue si las ideas delirantes califican como extrañas o raras. Las ideas delirantes son extrañas o raras, sí. Son claramente absurdas,
improbables, incomprensibles y no pueden derivarse de la experiencia de la vida cotidiana. Entonces aquí empieza a decir, es decir, que yo, profe, soy el que voy a evaluar si la idea es delirante o no. Sí. Profe, ejemplos de ideas delirantes. A ver, fijamos que tenemos delirio. A ver, vamos a hacer lluvia de ideas delirantes. Entonces, una idea delirante. Si yo me presento a... Profe, yo conocí una señora con idea delirante y decía que por los huequitos de donde se enciende la luz la estaban grabando los vecinos. Perfecto, perfecto. Tal cual, tal cual. ¿Quiere otras ideas delirantes? Entonces, por ejemplo, esa idea delirante de que por los huequitos la están grabando los vecinos, pongámosla en este contexto, absurda. ¿Les parece absurda? Bastante. Sí, profe. Improbable. Improbable. ¿Qué tan improbable es? Muy altamente Muy, improbable. Prácticamente imposible. Incomprensible. No queda, como que no logro entender qué es lo que el último nos quiere indicar. Y en la vida cotidiana, no, es que él tiene un esposo que es, no sé, luego dice que un esposo que fue militar o un padre que fue militar, porque muchas veces las ideas delirantes, uno diría, salen o surgen de la nada o pueden tener algún tipo de explicación. Bomberman, Bowman, el que ponía bombas en Estados Unidos casi una vez al año y duró como 9 años poniendo bombas. Él aprendió a hacerlas, a fabricarlas, porque la idea que él tenía era ser muy famoso, muy reconocido, muy reconocido. Pero bueno, el asunto es, todas esas ideas nosotros las vamos a explorar con esa característica. Las alucinaciones son extrañas o raras, sí. Una voz hace comentarios sobre los pensamientos o los actos de la persona. O dos o más voces conversan entre sí. Pero ustedes dicen, yo vi una película, profe, de problemas de identidad, donde hay varias voces que conversan y entonces se escuchan los cambios de voz. Entonces están alucinando. Entonces ahí me guía. Aquí nos están hablando de alucinaciones auditivas, pero uno podría tener alucinación táctil, es decir, sentir que por dentro le está caminando algo y entonces me voy a cortar la mano para sacarlo. Alucinaciones visuales, entonces estoy viendo que me graban, ¿no? Estoy viendo... Por eso el asunto de los ovnis, el asunto de todo esto, pues ha sido qué tanto están siendo ciertas estas observaciones o no. No, ya sabemos que no estamos solos, ¿no? Ya sabemos. El asunto es, estos trastornos psicóticos, es decir, si yo ustedes les digo, por ejemplo, ¿sabían ustedes que hay evidencia de vida en otros planetas, ovnis, etcétera? Y ustedes dirían, el profe está delirante o está alucinando, por las dos cosas. Siempre nosotros vamos a preguntar eso en relación a cómo decimos si la persona está delirante. La persona está delirante en tanto normalmente el delirio y la alucinación están muy de la mano, muy cercanos. ¿Por qué? Porque normalmente cuando alucinamos, escuchamos, cuando alucinamos, vemos, cuando alucinamos, tenemos experiencias corporales. ¿Bien? Y esas experiencias corporales que experimentamos, las acompañamos entonces con una idea de vida. Es decir, estoy escuchando voces porque, porque soy Dios. Porque
que soy Jesucristo, soy la reencarnación de Jesucristo. Creo que ahí entran las personas que se creen, digamos, personajes históricos. O se queda después. Personajes históricos como reencarnación, cosas así. O, Yo creo que yo veía una serie de una paciente que se creía como que son color y cosas así. Y decían que tenía pues otras personalidades, y las escuchaba, o sea, como varios históricos ahí. Ahí Profe, ¿y los de Yahoo? ¿Cómo? Los de Yahoo Entonces ya son, ¿qué serían también ideas ahí, delirantes? no, mira que para los de Yahoo la neurociencia tiene una explicación diferente. Dice que se explica por la velocidad del procesamiento de información. Es decir, que tú viste mucho más rápido esa experiencia. O sea, viste, digamos, ese gato que estaba pasando, no sé, o esta situación en la que estabas, la viste mucho antes